Así ya nos queda. La idea de hoy es trabajar un poco continuidad y si me da el tiempo ya empezar a trabajar con límites y que se puedan poner a calcular algún límite. Por eso las actividades que les voy a presentar, voy a ir puntualmente a cosas que las personas que entregaron la actividad presentaron algún tipo de error o no está del todo claro, ¿no? Particularmente en esta actividad que está en la carpetita ahí del miércoles 3 de junio, actividad 4, se nos da esta función que conocemos como partida. Particularmente además esta función es la función valor absoluto. Se despide el dominio, las raíces, el signo, el bosquejo y ver si la función era continua en cero. Hasta acá, por ahora para determinar la continuidad, bueno, insistir es el gráfico y es una cuestión como intuitiva la que usamos para ver si es continua la función. Particularmente esta función presenta problemas en el signo, ¿no? Que es lo que voy a intentar ver si lo podemos solucionar o mostrarles cómo podemos, cómo diríamos, o una de las formas que podemos estudiar el signo. Acá yo tengo que tener en cuenta que tengo dos expresiones distintas, que tengo como dos funciones en una. ¿Sí? Entonces, cuando estoy trabajando para los x mayores que 0, ¿sí? Voy a tener una expresión para poder resolver. Cuando estoy con los menores, voy a tener otra. Entonces, capaz que conviene, lo que decimos a veces, trabajar de forma partida la función. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a estar trabajando, o voy a hacer mi estudio para cuando x sea mayor o igual que 0. También tratar de empezar a ser prolijo en lo que estoy presentando, ¿no? Eso va a ayudar a que lo que estén entregando se entienda mucho mejor. Entonces, cuando x es mayor o igual que 0, mi función f de x es igual a x. Función x, que a esta altura del partido ya sabemos que tiene una raíz en 0. Una raíz en 0, que vale 0 en ese punto. Positiva a la derecha de 0 y negativa. Pero lo que tengo que tener bien claro ahora es, yo estoy trabajando para x mayor o igual que 0. Quiere decir que lo que pase acá no me interesa. Pero sí, acá por eso decimos una función partida, yo tengo parte del signo de f de x. Razonándolo de igual manera, es decir, bueno, ahora me voy a preocupar. ¿Por qué sucede? Cuando x es menor que 0, pero en este caso, cuando x es menor que 0, entonces f de x, por la definición que me están dando, es igual a menos x. Entonces, menos x, la función que ya tenemos conocida, ¿no? Va a también presentar como raíz el número 0, vale 0.
va a ser negativo ahora a la derecha porque el coeficiente principal es negativo, que va a ser positiva a la derecha, a la izquierda, perdón, de 0. Pero ahora estoy trabajando para x menor que 0, quiere decir que inclusive 0 no me interesa lo que pase porque ya lo tengo del otro estudio que recién acabo de hacer, pero sí me interesa la parte de los negativos, de los menores que 0. Entonces lo que voy a hacer es juntar esta información, ¿no? Porque a partir de eso, entonces, no quiero que me quede particularmente aquí abajo, ¿no? Porque no estoy haciendo una comparación de signos, estoy tomando la información que tuve la primera región, puedo llamarle, que es cuando x vale mayor o igual que 0, la información que obtengo de la segunda región, y a partir de ahí, sí, poder presentar o poder el signo de f, particularmente esta función, va a tener una raíz en 0, vale 0, y es positiva a ambos lados de 0. Si para los valores positivos y para las x negativas, esta función, ¿no? Esta función me presento ese signo. Eso por un lado. Ahora lo que voy a intentar es graficar esa función. Vuelvo a insistir con lo otro que me pedía el ejercicio. No me voy a detener mucho porque quienes lo habían entregado estaba muy bien, pero sí presentaba algunos temitas. Acá está el cero. Sabemos efectivamente que el gráfico de esta función está por este punto. Sabemos que siempre es positiva. Sabemos además que la función f de x igual a x es una recta. Una recta que pasa por el origen, que es creciente, y que la función menos x es una recta que también va a pasar por el origen, pero que en ese caso va a ser decreciente. Entonces, el gráfico de esta función, que es la función valor absoluto, tiene esta forma en B, ¿sí? También por eso decimos que es una función partida, y este sería su gráfico, o el bosquejo de la función. ¿Alguna duda hasta acá? Vuelvo a insistir, el tema de dominio, la raíz, pero ya que tenemos el bosquejo, por ver el dominio van a ser todos los reales, porque para cada valor de x existe una imagen. Y la continuidad se las dejo para ustedes, para cuando entren la actividad. Si no hay dudas, voy a ir
al siguiente trabajo. Supongo que no hay duda. Buenas noches, Sebastián. Buenas En noches. la siguiente actividad me voy a detener solamente en el estudio de la continuidad, para lo cual rápidamente voy a hacer un bosquejo del dibujo, porque nosotros por ahora, y vamos a ver si en el día de hoy podemos ir un poquito más y tener alguna herramienta más, es decir, poder definir si la función es o no continua, sin necesidad de que yo tenga que tener el dibujo del bosquejo hecho, ¿no? Va a estar buenísimo si logramos eso. Vamos a ver si hoy llegamos acá. Es una división, entonces si bien no me voy a detener en el dominio, las raíces, el signo, ni el bosquejo, porque quiero el tema de la continuidad, lo vamos a ir conversando, ¿sí? Rápidamente voy a usar el callo en el dedo, entonces voy a saber, por ejemplo, que como es una división, necesito que este divisor no sea cero. Es decir, x2 menos 1 no sea cero. Para eso tengo dos chances que hagan que ese divisor sea cero. Y es o cuando x vale 1 o cuando x vale menos 1. ¿No? Ahora tenemos 0. En esos dos casos la función no tiene imagen, que decir que no existe. Es decir que lo mío son todos los reales menos el menos 1 y el 1, o el 1 y el menos 1, como les guste. Después, esta función, ¿sí?, tiene un coeficiente positivo en el numerador. El coeficiente principal también es positivo, quiere decir que la función va a ser un dibujo, va a ser positiva a la izquierda de 1, tendrá una curva, algo parecido así, y este sería un buen bosquejo. Bueno, no tan NL. Bueno, vamos a terminar de algo así. Para disculpar el pulso con el mouse. Me están pidiendo estudiar la continuidad en x igual 0. ¿No? Nosotros habíamos hablado de entornos, ¿no? Entonces, cuando uno está estudiando la continuidad, particularmente lo que quiere es, bueno, si yo elijo un entorno cuyo centro sea el 0, ¿qué tengo que tener también acá presente? En este caso, el color acá, así me queda lindo. F de 0. Es decir, cuando yo sustituyo la x por 0, esto me da menos 1. Quiere decir que acá esto vale menos 1. Para que la función sea continua, ¿no? Este es menos 1. Si yo tomo un entorno reducido, ¿sí?, de centro 0, es decir, lo que hablábamos, valores muy cercanos al 0. Cuando estoy hablando de muy cercanos a 0, estoy hablando de 0,000001. No estoy hablando del 1. Una unidad ahora es una distancia abismal. Pero la función va a ser continua si cuando mis x que están, ¿sí?,
en la cercanía de cero, sus imágenes me quedan en un entorno cuyo centro es f de cero. Dos cosas. La primera, necesito que cero esté en el dominio, ¿no? Si cero no estuviese en el dominio, no existe f de cero. Eso es lo primero. Pero con que exista f de cero no me alcanza. ¿Por qué? Porque puede pasar que las imágenes no me queden en la cercanía cero. Puede llegar a pasar. No es el caso. Si yo tomo X en este entorno verde, sus imágenes, ¿no? Tomo un X acá cualquiera, para buscar la imagen tendría que venir acá, cortar el gráfico, me queda en ese entorno que determiné azul. Quiere decir que efectivamente la función, ¿no?, es continua en X igual 0. Y esto es lo que trato de transmitirle, que por ahora esto fue intuitivo. Estoy aplicando la definición, porque la definición se trata de esto, ¿ok? A X cercanas a 0 me da imágenes cercanas a la imagen de 0, en este caso menos 1. Pero ojo que esta función es continua, en X igual 0, porque la continuidad, ojo que la tengo que estudiar dónde se me va a pedir. Pues veremos que no, pero en este ejercicio que me piden la continuidad en X igual 0, es en X igual 0, no en X igual menos 1 o en X igual 1. Cuidado con eso, cuidado con atorarme, ir a calcular lo que tengo ganas, no lo que me están pidiendo la letra. ¿Dudas? Está clarito, Nico. Bien. Entonces, me voy a venir a este otro caso, que se me pedía el dominio, las raíces, el signo, el bosquejo, y determinar la continuidad en X igual menos 3. Me voy a determinar, o me voy a frenar, o voy a centrarme particularmente en esto, o en esta actividad, en el dominio, en el signo, y con eso voy a hacer un bosquejito para poder decir si la función es continua o no en X igual menos 3. Vamos con el dominio. Acá en este dominio tengo dos temillas a resolver. Tengo dos problemas de existencia. El primer problema de existencia es de la división. El numerador no puede ser 0. Es decir, yo necesito igual cuando x2 menos 1, eso valga 0. Necesito resolver esa ecuación. Esos dos valores de quedar en el futuro dominio los tengo que sacar. Eso para que exista la división. Pero a su vez tengo un numerador que es una raíz cuadrada, entonces necesito que se verifique x más 3 sea mayor o igual que 0. Entonces voy a resolver la ecuación por un lado, la inecuación por el otro. Voy a juntar toda esa información que encuentre en un solo dato, lo voy a unir para poder obtener efectivamente el dominio de esta función.
Entonces, a por ellos. X2 menos 1 igual 0. Al despejar, porque puedo hacer ese mecanismo. Podría usar Bhaskara si tengo ganas, tiempo y espacio, y estaría muy bien. Pero como acá me falta el término de primer grado en esta ecuación, sé que también me puedo ahorrar utilizar la fórmula de segundo grado y despejar la X. Lo que tengo que estar, ojo con esto, atento a qué, o atenta a qué. Ojo cómo paso este X a la 2. Porque esto significa que X por X me da 1. Y tengo el temilla de la regla de signos. Por eso, cuando tengo que despejar un exponente cuadrado de 2, no me puedo olvidar que esto es más o menos la raíz cuadrada de 1 en este caso, o el valor que obtenga al despejar. Quiere decir que tengo dos valores que serían los que no me estarían sirviendo para este dominio, dos valores que efectivamente no van a tener imagen. Uno es cuando x valga 1, el otro va a ser cuando x valga menos 1. Estos dos valores serían los únicos dos valores de x que hacen que la división no pueda darle un resultado. Fantástico. Esta inecuación, como es de primer grado, y el x acá es positivo, si despejo, o utilizo el mismo razonamiento, estaría diciendo esto que tengo acá. Que me serían las x mayores que menos 3. Quiere decir que el dominio de esta función, va a estar formado por todas las x que pertenezcan a los reales, tal que verifiquen que una cosa, tienen que ser mayores que menos 3. Pero fíjense que si yo cierro acá el conjunto dominio, estarían quedando dentro de ese conjunto 1 y menos 1. Ambos valores mayores que menos 3. Por lo tanto, además necesito que x sea distinto de 1 y que x sea distinto de menos 1. Y acá tendría efectivamente lo que andaba buscando, que era el dominio de la función. Fíjense que esta función empieza a existir, voy al signo antes de entusiasmarme, pero particularmente esta función yo no me puedo olvidar de la forma de lo que acabo de hacer. Sobre todo a la hora que haga un bosquejo, sobre todo a la hora que represente un signo. Tiene sentido presentar un signo en este conjunto dominio, que es donde existe la función, no en todos los reales. Ojo con eso, porque si no estaría siendo incoherente con lo que estoy presentando. Entonces, nosotros habíamos dicho, bueno, necesitaría las raíces de la función. Acá era x más 3 dividido
x2 menos 1. Yo tengo la opción de hacer signo de x más 3, de raíz de x más 3, el signo del numerador y después el de la división. Voy a ir directamente a la división. ¿Por qué? El signo de raíz cuadrada de x más 3 va a ser siempre positivo, salvo en el valor de x que haga que x más 3 valga 0. Porque para que exista fue lo que buscamos, lo que provocamos, ¿no? Le pedimos a x más 3 que sea positivo, es decir que si yo tuviera que hacer el signo me va a servir cuando habíamos puesto los más. Entonces eso siempre va a ser positivo. Quiere decir que el signo de la función va a ser medio primo hermano del signo de x2 menos 1. ¿Y por qué hablo de primo hermano? Digo que va a ser igual, porque yo tengo que estar atento a qué, a lo que dije de quién era mi dominio. Si yo tengo acá todas las x, ¿por qué? Porque x2 menos 1 existe en todos los reales, ¿no? Quiere decir que yo acá puedo poner menos 1, acá puedo poner el 1, y acá ¿quién debo poner? Debo poner menos 3. Sé, por lo que venimos conversando, que este vale 0, que este no existe. Lo saqué del dominio este valor y que este no existe. x2 menos 1 va a tener un signo positivo, negativo, positivo y negativo. Si yo presento este signo que están viendo ahora en la pizarra, no tendría sentido con este dominio. Porque lo que estoy presentando en este esquema es a todos los reales. Yo lo que sí debo hacer, pará. Lo que pase acá no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque acá no existe la función de menos 3 hacia la izquierda. Sí comienza a existir la función de menos 3 hacia la derecha. Lo otro que me preguntaban era si la función era continua. Pero fíjense que si yo tomo un entorno cualquiera de valores de x cercanos a menos 3, con los que tengo a su izquierda, no tienen imagen. Entonces, si no pertenecen a la función, quedan. Y podría casi pensar intuitivamente que la mitad de mi entorno no pertenece a la función. La función no puede ser continua. Porque para ser continua necesito que estén en el dominio, que existan los FD. Por lo tanto, en este caso F no es continua en X igual menos 3. Era otra de las cosas que quería conversar. Vuelvo a insistir, no necesito el dibujo, en este caso el bosquejo, por ahora sigo intuitivamente hablando de continuidad, porque cuando yo quiera tomar un valor de x cercanos a menos 3, a la izquierda de menos 3 no existe la función. Que si no existe función, no puede ser continua. Para que exista y sea continua, tiene que existir a ambos lados, hablando en el español puro, del valor x, donde yo la quiero estudiar. ¿Dudas?
Gracias, Sebastián. Claro, y en ese olvido, ojo, me estaría quedando una incoherencia en la hoja. Porque cuando dice el dominio digo que no existe y al dejarlo con signo estoy diciendo que sí existe. ¿Se entiende cuál sería el error que me quedaría en la hoja, ¿no? Este ejemplo, ¿sí? Yo lo que quiero, igual quiero volver a insistir es cuidado en el planteo de la resolución. ¿Sí? Traten de ser claros. ¿Y por qué uso la palabra claro? No me interesa si es prolijo, cuanto más prolijo mejor, porque me ayuda la lectura. Estoy hablando del orden. Del orden. ¿Mm? Para mí sería mucho más fácil de acá tirar todos los datos así, bla, 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 bla. Aparte me duele el brazo, ayer me vacuné para la gripe. Y estoy escribiendo con un mouse, apoyadito en un banco, pero no lo voy a hacer. Entonces, si yo cuando digo del planteo, lo que le estoy pidiendo y orden es, si van a calcular el dominio, que van a arrancar por el dominio, que sería buenísimo, arrancar por el dominio, voy a poner dominio de F. Y abajo del dominio de F, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Acá de vuelta libertad, porque cada uno escribirá lo que necesite para hallar el dominio. Pero avísame que vas a hacer el dominio. Es decir, x-1 no puede ser 0, ¿no? Porque como es una división, entonces el único valor que no va a tener imagen es x igual 1. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales menos, en este caso, el 1. Me agarran la llave. Entonces, te avisé que voy a hacer el dominio, te remarco quién es el dominio. Después voy a hallar la raíz. Entonces acá voy a avisar, voy a hallar la raíz. Y yo sé que muchos de ustedes son jóvenes, pero ustedes somos de la generación que la maestra le decía, hacemos planteo primero y después lo opero. No era que escribían todas cosas sueltas. No puede ser que me aparezcan a esta altura, que ya estamos finalizando, una cuenta y acá bajito, raíz. No, no. Ustedes tienen que tratar de que yo no tenga horas en terapia, porque después yo tengo terapia con esto, porque tengo que estar buscando o tratando de imaginarme qué hicieron. ¿No? Den toda la información que puedan, que solamente, che, raíz, hasta el DF me estoy agarrando acá. Inclusive acá, como es un divisor, ya podría, acá el que me importa es x más 1. Porque como ya tengo el estudio del dominio, en una división va a dar 0 cuando el numerador de 0. Entonces acá, la única raíz que tengo es x igual menos 1. Con lo cual,
Con lo cual acá el signo de la función. Precioso. Pueden hacer signo del numerador, signo del denominador, esto como ustedes prefieran. Menos 1, ¿qué es? Menos 1 dijimos que es la raíz, entonces vale 0. 1 fue el valor de dominio que quité, entonces en 1 no existe. Coeficiente del numerador, positivo, 1, 1x. Coeficiente del denominador, positivo, el mayor, 1x. El coeficiente principal, quiere decir que esto va a ser positivo a la derecha del 1, entre menos 1 y 1 la función va a ser negativa y luego va a ser positiva a la izquierda de menos 1. Quiere decir que entonces estoy en condiciones de hacer un bosquejo más o menos. Algo por acá. Esto vale 0. Menos 1. Acá en 1. Que fue el valor. En 1 que fue el valor que quitamos del dominio. Y no va a existir la función. Dije fx. Y este es de x. Y dijimos, a la derecha de 1, función positiva, entonces como voy a hacer un bosquejo de esta forma, y a la izquierda, por la raíz, esta sería la función. Por último, ¿dónde quería yo estudiar la continuidad? La continuidad la quería en x igual 1. Entonces, como x no pertenece al dominio de la función, ya puedo afirmar que en este caso la función no es continua en x igual 1. ¿No? En este caso, f no es continua en x igual 1. ¿Dudas? Buenas noches, Adrián, que creo que se sumó, que me había saludado. Por ahora, la idea de continuidad la hacemos intuitiva. Tengo fe que hoy podamos dar una herramienta extra. Aprovechando también, acá esta actividad fue de la que hicieron los compañeros en la prueba de revancha, como dice ahí. F de x, de la cual conocemos su gráfico. Entonces, no me dicen nada, absolutamente nada, de cómo es. Yo conozco el gráfico, entonces yo no voy a asumir ni que es una recta, ni que es una curva, ni que es una parada, nada. Yo sé que conocería el gráfico, es decir, me dan, este es el dibujo gráfico de la función f de x. De vuelta, la pregunta era genérica. Entonces, si mi respuesta se basa en una recta, no está bien. Si mi respuesta se basa en una curva, no está bien.
Particularmente lo más baratito que podemos decir en plaza son dos cosas. Acá lo que pedíamos es que f de x se iba a transformar o iba a ser parte de g, y g es f de x, la imagen, y le sumo 2. Le sumo 2 a la imagen de f, con lo cual en este caso el gráfico, la transformación que va a hacer es sube 2 unidades, pero con eso ojo que no está la idea, yo les entiendo, si estamos bolicheando acá tomando los mates, pero tengo que aclarar con respecto a que como es más 2 a la imagen, si esto se va a trasladar 2 unidades en el eje de las x o de f de x, si estamos hablando de las imágenes. Y ahí me ayudo con la notación al que le sumo 2 es a f de x. Es decir, que en este caso A son 2 unidades que se trasladan hacia arriba en el eje f de x. En el segundo caso, es el opuesto, menos, de f, no de x, sino de x menos 5. Ojo que acá va a haber dos transformaciones al mismo tiempo al gráfico de f, que no me importa qué forma tiene, pero sí que yo estoy suponiendo que lo conozco. Entonces, si yo conozco el gráfico de f de x, acá voy a tener dos transformaciones. ¿Sí? No importa el orden, porque el final de la transformación va a ser la misma. ¿A qué digo que no importa el orden? No importa si primero pienso que roto o giro con respecto al eje de x, la función, porque va a ser la opuesta. Es decir, que lo positivo se vuelva negativo, que lo negativo se vuelva positivo. O sea, hay un giro, una rotación con respecto al eje de las x. Y de vuelta, lo que hablábamos la otra vez, lo que voy a hacer es restar 5. Entonces no me tengo que dejar engañar porque la resta me va a llevar hacia la izquierda. No, esto va a avanzar hacia la derecha 5 lugares. Entonces son 2 giros con respecto a x y se traslada 5 unidades hacia la derecha también con respecto al eje de las x. En estos casos es importante aclarar con respecto a qué eje se estaría moviendo la función. ¿Dudas de esto? Supongo que no. Bueno, y acá teníamos, voy a insistir, la idea es conversarlos un poco, así podemos meternos de lleno con el tema de los límites. Una función de tercer grado, ¿sí? Donde lo primero que se les pedía era un cambio similar a lo que habíamos hablado recién, es decir, se me va a invertir este gráfico, porque es menos f de x, y se me va a correr una unidad hacia la derecha. Ojo que el gráfico, cuando armé la diapositiva, ahora me doy cuenta, copié la función del ejercicio 2 y no la del 3. La del ejercicio 3 era la curva característica de tercer grado. ¿Sí? Entonces, porque ¿no? Este gráfico no es el que corresponde a esta función, la del ejercicio 2, la real copiar y pegar. Y aquí tenía algo parecido a lo que acabamos de ver recién, ¿no? Una función con un numerador en raíz cuadrada y un denominador de una expresión de primer grado, ¿no? Hacemos algo medio similar.
Entonces, ahora sí, tema público presente. Vamos a arrancar con el tema de los límites. Hoy voy a tratar de conversar un ratito acerca de límites finitos, es decir, la X va a tender a un número que vamos a conocer, que me lo va a dar la letra, y voy a intentar ver cómo eso se relaciona con el concepto de continuidad. Es decir, la idea de hoy es poder mostrarle algunos ejemplos de cálculo de límites y también cómo puedo relacionar ese concepto con la continuidad para no depender del gráfico para poder definir si una función es o no continua. Entonces, consideramos esta función, ¿sí? X más 3. Y si nos preguntan si f es continua, acá también de la emoción, en x igual 3. Inmediatamente, ¿cuál es el límite de f cuando x tiende a 3? Entonces, observemos lo siguiente. Voy a arrancar con el límite. Cuando uno quiera calcular el límite, lo voy a expresar de esta manera. Voy a poner lim, voy a decir que x tiende a 3, que tienda a 3, lo que estoy queriendo decir es que voy a tomar valores muy, pero muy, pero muy, pero muy cercanos a 3. Pero no 3. Porque si fuera 3, entonces yo calculo f de 3. Y punto. Ya lo tengo, la imagen. Y en este caso, voy a decir que lo que quiero calcular es el límite de esta expresión. Entonces, el límite, cuando x tienda a 3, y voy a copiar la expresión de x más 3, y cuando haga ejercicios voy a hacer exactamente lo que están haciendo en el pizarrón. Voy a decir, bueno, esta x, ¿a qué tiende? Le voy a poner una flechita, esa x tiende a 3. Entonces, 3 más 3 me da 6. No voy a sustituir la x acá por el 13. No voy a poner el límite de 3 más 3. Si voy a calcular un límite, acá lo bueno sería que tenga incógnita. ¿Y esa incógnita a qué tiende? Pongámosle valores, por eso usé 3. Esta x, estoy hablando de 3,01. 3,01. 3,01 más 3 me da 6,01. Me da cerca de 6. 2,9. 2,9 más 3 me da 5,9. Un 0,1. Y eso me va a permitir que yo pueda achicarme un poquito más, tanto en x como en f de x. ¿Qué es lo bueno? Y ya lo vamos a ver. 3 no tendría por qué pertenecer al dominio. Yo ahora estoy queriendo ver qué sucede en las cercanías de 3. Pero no en 3. Ahora vamos a explicarlo un poquito mejor. Por otro lado, fíjense que f de 3 me da 6. Con lo cual, tengo que el límite, cuando x, en este caso, tiende a 3, de la función f,
de X me dio exactamente igual a f de 3. En los casos que se cumpla esto, voy a poder afirmar que entonces f es continua en X igual 3. Es decir, que encontré un mecanismo que es calculando el límite con el cual yo puedo determinar si una función es o no continua en ese punto. Por ahora, calcular el límite es algo similar a cuando sustituyo la X, pero no la estoy sustituyendo matemáticamente, sino no voy a escribir acá 3 más 3. Voy a poner la flechita, es decir, que tiende a, porque lo que estoy queriendo saber es cuán cerca estoy. ¿Dudas hasta acá? Y por ahora lo que estoy haciendo es, bueno, ¿cómo calculo? A eso vamos allá. Pero este ejemplo quedó, ¿no? Que no solo vamos a ver un ejemplo que no sea continuo, sino vamos a ver un ejemplo que sucedan algunas otras cosas, digamos, interesantes. Voy a querer averiguar si es continua la función, le voy a llamar f de x, que va a ser x2 menos 9 dividida x menos 3. Voy a tratar de ver si f es continua en x igual 3. Acá quise hacer una C, f continua. Entonces recién dijimos. Voy a calcular el límite. Cuando x tiende a 3 de f de x. Y vamos a ver qué pasa. El límite cuando x tiende a 3 de x2 menos 9 sobre x menos 3. Si x tiende a 3, x a la 2, es decir, tiende a 3 por 3, que sí que x a la 2 tiende a 9. 9 menos 9, todo esto me tiende a 0. 3 menos 3 va a tender a 0. Entonces, tengo una función que es una división cuyo numerador tiende a 0, cuyo denominador también tiende a 0. ¿Por qué insisto con que tiende? Porque si fuesen 0 los dos, eso no existe. Y esto tiene que quedar bien claro. 0 dividido 0 no existe.
pero acá estoy hablando que tiendo. Tender significa que el numerador puede ser 0,000000002. Que el denominador es menos 0,0000007. Eso es tender a cero. Cada vez voy a estar más cerca, pero no soy cero. En este primer caso, o en este caso que tengo algo que tiende a cero, dividido a algo que tiende a cero, estoy enfrente a una indeterminación. Habrá gente que se ponga contenta al escuchar esto y se terminó acá. No. Quiere decir que no pude razonarlo o que no puedo hacer lo que hice en este caso. Yo acá efectivamente pude calcular y pude determinar este límite. Acá, en lo que tengo ahora, voy a tener que transpirar un poquitito más. De pique no estoy tan en desventaja, porque fíjense que cuando x tiende a 3, este término me dio 0. Por lo tanto, 3 es raíz de x2 menos 9. También x igual 3 es raíz de x menos 3. Este divisor ya no lo puedo tocar más, es x menos 3. Pero esto que es de segundo grado, lo voy a tener que reescribir como el producto, ¿sí?, de dos polinomios de primer grado. Es decir, acá lo que estoy usando es toda la bomba de quinto. Descomposición factorial de polinomios. Que a su vez, no como, me voy a tener que sentar a leer. No, no. Bueno, nunca está de más repasar una lecturita, ¿no? Nunca está de más. Pero es algo que acabamos de ver, así como al pasar en una de las letras. La descomposición factorial es aquello que hablábamos de en español puro y para el que predomine el video, x menos alfa, x menos beta. Lo que me interesa, 3 es raíz tanto de esta expresión como de esta otra. Entonces, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, puedo decir que el límite cuando x tiende a 3 de f de x lo puedo escribir como x a la 2 no es otra cosa que x menos 3 por x más 3. Puedo llegar a esto a través, por ejemplo, de, como yo ya sé que cuando x tendía a 3 me dio 0, de aplicar el esquema de Ruffini, allá del cociente, y estoy descomponiendo x2 menos 9. Reescribirlo, y no me queda otra que reescribirlo para poder determinar cuál es el resultado de este límite. Por otro lado, x menos 3 no tengo mucho para hacerle, pero lo bueno que ahora tengo x menos 3 acá y x menos 3 multiplica y divide. Muchas gracias por venir y participar. Quiere decir que ahora el límite de x tendiendo a 3 no es otra cosa que el límite de x más 3. Que como vimos hace un rato, este límite me da 6. Quiere decir que el límite de f de x, el límite cuando x tiende a 3 de f de x
medio 6. Entonces, vamos a ver qué pasa con f de 3. Sustituyo en x por el valor 3. Que como ojalá estén sospechando, ¿qué pasa con este valor? ¿A cuánto es igual? Es igual a 0 dividido 0. Quiere decir que no existe f de 3. No tiene imagen 3, porque es el que hace que el divisor sea 0. Quiere decir que existe el límite, pero no puedo decir que este límite es igual a f de 3. Entonces, en este caso, la función no es continua. Voy a poder decir que es continua si el límite que hace es igual a f de 3. Claro, acá yo jugué a mi favor, empecé calculando el límite. Lo primero que tengo que ver es si existe la imagen de ese x. Lo que pasa es que si arrancaba por ahí, me perdía esta oportunidad de calcular este límite y mostrarles un primer caso. Pero ¿qué me interesa? Sobremanera. Ojo que el límite se lo puedo calcular a valores que no estén o que no pertenezcan al dominio. Ya que estamos antes de dar una aproximación o una definición de límite. Por ahora, cuando teníamos esto así, nosotros nos basábamos en el signo para poder decir cómo se comportaba la función a la derecha y a la izquierda de 3. Bueno, ahora que tengo este límite calculado, puedo aprovechar esa información. Acá va a estar el número 6. Y la información que me da este límite es que cuando las x se presenten muy cercanas al valor 3, las imágenes van a estar cerca de ese número 6. Después la función acá podrá hacer esto, la función, no lo sé cómo se va después de ahí, pero en las cercanías de 3, las imágenes van a ser, ¿sí? O van a venir como a morir acá, tanto izquierda y derecha, en este caso, al número 6. Por lo tanto, voy a decir que el límite, cuando x tiende a es un valor del eje de x, de f de x, me va a dar un número b. Este quiere decir que A pertenece al dominio. No, acabamos de ver dos ejemplos. Uno que 3 pertenecía efectivamente al dominio y otro que no pertenecía al dominio. Pero que se cumpla esto, cuando yo estoy encontrando eso, vamos a pedir la ayuda de dos letritas griegas, una épsilon y otra delta. Quiere decir que para todo épsilon positivo y para todo delta positivo, se verifica lo siguiente. En realidad, para todos va a existir un delta positivo. Vamos a ver. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya trabajamos con entornos. ¿Ah?
¿Por qué voy a necesitar estos dos numeritos? Porque si yo tomo un X que pertenezca al entorno, ahora lo vamos a ver gráficamente, de centro A y radio delta, y le vamos a poner un asterisco acá, que significa entorno reducido, es decir, todos los números menos el A, se tienen que verificar que las imágenes de esos X que voy a tomar de este entorno tienen que pertenecer al entorno de centro E y radio epsilon. Y antes que se me asusten con las notaciones. Antes que se me asusten. Veamos esto en el gráfico. Porque es algo que ya veníamos conversando. Cuando nosotros hablamos de continuidad inicialmente, hablamos, tengo un valor acá, en el eje de las X. A ese valor A, cuando hablamos de continuidad, no puse B. Dije F de A. Porque para que la función sea continua, necesito que el punto tenga imagen. Como vimos recién, este valor de B podrá ser la imagen o no de A. Lo que me dice esta definición es, mirá, si vos te tomás, elegís un epsilon muy pequeñito, y el entorno reducido, ¿se acuerdan que quería decir que ves el centro? Estoy acá en B más epsilon, queriendo que ese valor sea, y le llamo epsilon por eso mismo, no, epsilon no me interesa que sea una, no sea una unidad, que sea lo más cercano posible a ver, 0,000000000. Y este sería B menos epsilon, ¿no? Porque así B está en el centro. Acá van a estar los FD. Entonces, si yo me tomo un entorno cualquiera, tengo que encontrar acá un entorno donde este término es A más delta y este A menos delta. De nuevo, traducido al español, quiere decir todos los X que estén acá adentro, salvo A, pero todos los demás X que estén acá adentro, sus imágenes, es decir, vos acá te vas a tomar un X, ¿dónde tiene que caer la imagen de este X? La imagen de ese X tiene que estar en este entorno. Por acá tiene que estar F de X. ¿Se entiende la información inicial que me da el límite? O la ventaja que me da en realidad. Me permite estar cerca de algo que no existe. Y saber cómo se va a comportar la función. Y de nuevo acá la utilidad de los entornos. A la hora de calcular, no tuve en cuenta esta notación. No, pero esto es la definición matemática de este bichito. Que lo que me va a permitir, es poder definir una condición necesaria y suficiente, que ahora se puede demostrar, que por ejemplo no lo vamos a hacer, pero es lo siguiente: si el límite, cuando X tiende a de f de X, efectivamente me da f de A,
En ese caso, y solo sí puedo afirmar que f es continua en x igual a. Por lo tanto, ahora a la hora de estudiar la continuidad, voy a tener que estudiar o hallar primero la imagen de A y por otro lado el límite. Si coinciden esos dos valores, la función es continua. Si hay uno de los dos que no existe, la función no es continua. Si me dan valores distintos, la función no es continua. Y para terminar el sábado bien arriba,